El crepúsculo pintaba el cielo con tonos rojizos, reflejando la intensidad de las oraciones de un padre afligido. En la quietud de su sala, miraba una silla vacía en la mesa del comedor. Era imposible ignorar la ausencia de su hijo, que años atrás llenaba ese espacio con risas y preguntas inocentes sobre Dios. Había hecho todo lo posible por educar a su hijo en los caminos del Señor. Recordaba cada mañana en la que leía Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Sin embargo, ahora el corazón del padre estaba angustiado. Su hijo se había alejado del hogar, de la fe y de todo lo que un día había aprendido. El mundo lo había seducido, llevándolo lejos de la protección que las Escrituras prometen. Pero el padre no se dio por vencido. Sabía que las semillas plantadas en el corazón de su hijo seguían vivas, aunque enterradas bajo errores y dolores de la vida. Al fin y al cabo, la palabra de Dios no vuelve vacía, Isaías 55:11, y el Señor es fiel para buscar a la oveja perdida. Había, en un tiempo pasado, una familia dedicada a Dios, cuyos días estaban marcados por momentos de oración y estudio bíblico. Desde muy temprano, los padres enseñaron al niño la belleza de caminar en la luz de Cristo. Con paciencia, explicaban que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, y que Dios es un Padre amoroso, listo para guiar y proteger a quienes confían en Él. Cada noche, se reunían alrededor de una mesa modesta para compartir las historias de las Escrituras. El niño escuchaba fascinado sobre el valor de David, la fe de Abraham y el amor sacrificial de Jesús. Memorizaba pasajes y hacía preguntas curiosas sobre el reino de Dios. Parecía ser un terreno fértil donde la palabra de Dios florecería abundantemente. Sin embargo, la adolescencia trajo cambios. Poco a poco, el joven comenzó a cuestionar las enseñanzas que antes aceptaba con tanto entusiasmo. El mundo le ofrecía caminos aparentemente más fáciles y placenteros. Se apartó de las oraciones en familia, evitaba hablar de Dios, y finalmente, decidió seguir su propio rumbo. En un acto de rebeldía, dejó el hogar y se sumergió en la búsqueda de una libertad que pronto se demostraría ilusoria. La vida lejos de casa, al principio, parecía emocionante. Amigos falsos lo rodeaban, prometiéndole éxito y diversión sin límites. Pero, como las hojas que caen en otoño, esos momentos de euforia pronto se marchitaron. Lo que quedó fue soledad, decepción y la dura realidad de un mundo que cobra caro por sus placeres. Mientras tanto, el padre nunca dejó de orar. Recordaba las palabras de Jesús: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, no dejará las 99 en los montes, y yendo, buscará la que se había extraviado. Mateo 6:12. Confiaba en que el buen pastor buscaría a su hijo, incluso cuando la situación parecía desesperanzadora. Pasaron los años, y la vida del hijo lo llevó al punto más bajo de su existencia. Durmiendo en un banco de parque, hambriento y agotado, sintió el peso de sus elecciones. El mundo, que tanto le había prometido, ahora parecía vacío. No tenía a dónde ir, y la vergüenza lo paralizaba al pensar en volver a casa. En medio de la desesperación, fragmentos de las Escrituras comenzaron a surgir en su mente, como rayos de sol atravesando una tormenta. Recordó haber escuchado a su padre decir que Dios nunca abandona a quienes claman a Él. Las palabras de Mateo 11:28 resonaron en su corazón: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar.
Decidió entonces que volvería a casa. Sabía que no merecía el perdón de sus padres, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier condición. Pensaba, si tan solo me aceptan como un trabajador, ya será más de lo que merezco. El camino de regreso estuvo lleno de reflexiones y lágrimas. Cada paso lo acercaba al hogar, pero también aumentaba su ansiedad. ¿Cómo lo recibirían? ¿Lo rechazarían? Estas preguntas lo consumían, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. En el otro lado, el padre, que nunca había dejado de esperar el regreso de su hijo, estaba en el porche de su casa. Era un hábito que mantenía día tras día, mirar al horizonte y orar. Ese día, vio una figura distante acercándose. Su corazón se aceleró. Incluso desde lejos, reconoció el andar vacilante, los hombros caídos, pero también la familiaridad que solo un padre podía percibir. Antes de que el hijo cruzara el portón, el padre corrió hacia él. Sin dudarlo, lo abrazó con fuerza, como queriendo protegerlo de todo el dolor que había sufrido. El hijo intentó explicar su situación, pero el padre no necesitaba explicaciones. Sabía que ese regreso era una respuesta a sus oraciones y a la promesa de Dios. Esa noche, la casa se llenó de una alegría indescriptible. El padre preparó un banquete en celebración, no solo por el regreso físico de su hijo, sino por su restauración espiritual. Entendía que el amor de Dios había rescatado a su hijo y que la palabra plantada en su corazón finalmente había germinado. El hijo, por su parte, comprendió que no solo había regresado a casa, sino a los brazos de un Padre Celestial que nunca lo había abandonado. Descubrió que el amor de Dios es incondicional y que la gracia de Jesucristo es suficiente para redimir incluso los errores más profundos. Las palabras del Salmo 119, 105 cobraron un nuevo significado para él. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Entendió que, incluso en sus momentos más oscuros, las verdades aprendidas en su infancia estaban allí, esperando para iluminar su camino de regreso. Esta historia no trata solo de un padre y un hijo, sino de todos nosotros. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios, buscando caminos que creemos mejores, solo para descubrir que el verdadero descanso está en sus brazos? Al igual que el padre de la historia, Dios siempre nos espera, listo para recibirnos con alegría y perdón. Proverbios 22, 6 nos enseña que educar a un niño en el camino correcto es un acto de fe y perseverancia. Aunque los resultados no sean inmediatos, las semillas plantadas por la palabra de Dios tienen el poder de germinar en el momento indicado. Y, como el buen pastor, Jesucristo busca a cada una de sus ovejas, guiándolas de regreso con amor y cuidado. Que esta historia inspire a padres, hijos y a todos aquellos que buscan redención a confiar en la promesa de Dios. Porque, al igual que el Padre de la historia, nuestro Padre Celestial nunca se rinde con nosotros. Su gracia es suficiente, su amor es eterno y sus promesas son verdaderas. Antes de concluir, te invito a unirte en espíritu para buscar la presencia de Dios a través de una oración. Es el momento de entregar nuestros corazones al Señor, pidiendo dirección para educar a nuestros hijos en los caminos correctos y fuerza para confiar en sus promesas, incluso cuando los resultados parezcan lejanos. Oremos juntos, confiando en que Dios escucha cada clamor y obra en cada corazón, trayendo paz, restauración y esperanza. Señor amado, Padre misericordioso, clamamos ante ti por sabiduría y fuerza para educar a nuestros hijos en el camino que lleva a tu luz. Enséñanos a ser ejemplos vivos de tu gracia,
paciencia y amor, para que ellos vean en nosotros el reflejo de tu carácter. Que tu palabra sea la base de todo lo que enseñemos, y que quede profundamente grabada en sus corazones como una semilla eterna que dará fruto a su debido tiempo. Guíanos en cada paso, Señor, para que no nos desviemos y podamos llevar a nuestras familias en el camino de la justicia y la verdad. Cuando enfrentemos momentos de debilidad, fortalécenos con tu Espíritu Santo, recordándonos que tú eres fiel y cumples tus promesas. Te entregamos a cada hijo que se ha alejado, clamando por su regreso. Que sientan tu amor irresistible, que ilumina hasta las tinieblas más profundas. Restaura hogares, renueva corazones y trae de vuelta a los que están perdidos, como el buen pastor que nunca abandona sus ovejas. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu fidelidad, por escuchar nuestras oraciones y por siempre guiarnos en el camino eterno. Amén.